Cordial saludo, estimados estudiantes. A continuación y a través de este video quiero presentarme como el docente que les va a estar acompañando a lo largo del semestre con la asignatura de la cual vamos a conocer más adelante. Quiero que conozcan un poco más sobre mí y les comparto que soy administrador de empresas, especialista en gerencia del talento humano y riesgos ocupacionales. He finalizado una maestría en dirección y administración de empresas MBA y cuento con un doctorado en educación. Así las cosas, a continuación quiero que en este video de contextualización conozcamos un poco más de los temas, de los contenidos y de los temas que debemos tener en cuenta a lo largo del semestre académico. La asignatura, como les comparto, es Fundamentos de Administración. Allí aparece mi correo electrónico institucional y mi número de contacto, que en la mayoría de los casos les solicito el favor comunicarse a través de WhatsApp, porque quizás me puedo encontrar en clase, en algún comité y puede que no atienda su llamada. Recordemos que esta asignatura hace parte del programa de Administración de Empresas modalidad presencial sede Bogotá. Los temas centrales que vamos a ver hacen parte de estos 5 temas que vemos a continuación, correspondientes al sílabus, conocer un poco más de la estrategia didáctica, las calificaciones, fechas de los cortes y algunos temas varios. Primero hay que tener en cuenta que el sílabus está alojado, está cargado en el aula virtual, en la plataforma Moodle, en la pestaña de inicio. Y en esta pestaña de inicio es donde también se van a dar a conocer otros elementos importantes de la presentación de la asignatura y dentro de ellos el sílabus, que recordemos hace parte o es una ruta de navegación. Es esa ruta de navegación donde se presentan tanto los temas como los subtemas que se abordan a lo largo del semestre y sobre los cuales se proponen las entregas y las calificaciones que se van a obtener. En el mismo sílabus se presentan la bibliografía y los referentes bibliográficos, sobre los cuales se abordan los contenidos. Como segundo tema se va a presentar la estrategia didáctica. Recordemos que la estrategia didáctica abordada y con la cual se va a desarrollar la asignatura es el estudio de caso. En este estudio de caso se van a conformar grupos de trabajo no mayores a 3 personas y esos grupos de trabajo durante todo el semestre van a poner en práctica o a contextualizar todos los contenidos que están planteados en el sílabus en alguno de los casos que se proponen. Solamente van a elegir un caso por grupo, de manera que no van a tener en el mismo caso todos los estudiantes, quizás algunos repiten, pero no todos, y la idea es que no sea memorístico, no sea solamente teoría, sino se pueda llegar a poner en práctica o a comprender los contenidos en una situación, en este caso un caso o una situación académica. Los 3 casos que se pueden llegar a seleccionar y que solo van a elegir uno por cada grupo son la farmacia San George, el grupo Frank y caso del vino mexicano. Esos se van a ir asignando a lo largo del semestre y ustedes van a trabajar durante todo el semestre con el mismo caso de estudio para el corte 1, para el corte 2 y para el corte número 3. Por supuesto, en cada encuentro se explicará cuál va a ser la dinámica y cómo se integra el estudio de caso con los contenidos como estrategia didáctica. Hay que tener en cuenta las calificaciones. Esta asignatura y todas las asignaturas están distribuidas en 3 cortes. El primer corte, que representa el 30%, va a obtenerse o se va a obtener esa calificación teniendo en cuenta que el 15% va a obtenerse de las entregas entre semana, todo lo que hagamos durante ese lapso del corte. Una nota de la coevaluación y un 10% que representa la nota del parcial final o la entrega final del corte. Hay que aclarar algo y lo importante es que la coevaluación se genera como una nota que ustedes se obtienen como estudiantes evaluándose entre ustedes mismos. No solamente los integrantes del grupo de 3 estudiantes, máximo 3, sino todos los integrantes que cursan la asignatura. De forma muy objetiva, ustedes se van a calificar, cada uno va a indicar cuál es su opinión de cuál es la calificación que debe obtener todo el grupo. Al final se genera ese promedio y todos tienen la misma calificación, que es la coevaluación. Ese mismo ejercicio se va a repetir para el corte 2, donde el 30% se va a obtener el 15% de notas de entregas entre semana, 5% representando una coevaluación del corte número 2 y el 10% que representa la nota del parcial final o la entrega final del corte. El corte número 3 representa el 40% y ese 40% se va a obtener con 20% que representan las entregas entre semana, 5% que representa la autoevaluación y 15% que representa el parcial o entrega final del corte.
Quiero aclarar que la autoevaluación sí es individual y es así cada estudiante se la va a dar sin repercusión en las entregas de los demás estudiantes. Por supuesto, cada corte se dará la explicación correspondiente y se aclararán las dudas que surjan al respecto. Aquí tenemos el ejemplo de unas entregas durante un corte que representan las entregas de 5 actividades que se hicieron entre semana, las cuales representaron el 15%, como se indica acá, porque es una entrega de un corte del 30%. Esa calificación va a representar la primera parte del 30%. La coevaluación, que es el 5%, indicó esta nota y la entrega final del 10%, como indica acá, representa esta calificación. De manera que la nota del corte número 3 sería, en este caso, ejemplo hipotético, esta calificación obteniéndose como aparece en esta fórmula. 15%, 5%, 10% para que dé el 30% del corte. Las fechas que ustedes deben tener en cuenta como fechas de los cortes corresponden de la siguiente manera. El corte número 1, que representa el 30% del 18 al 23 de marzo de 2024. El segundo corte del 29 de abril al 4 de mayo y el último corte del 4 de junio al 7 de junio. Importante recordar que cada uno de los cortes debe hacer un ejercicio de socialización, donde ustedes conocen con antelación el detalle, cuáles son sus notas, el motivo de cada calificación, para que ustedes firmen esa planilla de la única nota que se sube. Solo se sube una nota que representa cada porcentaje por corte. Y esa planilla va a representar todas las notas para que el docente y ustedes conozcan cuál es la calificación que se le va a entregar o que va usted a obtener por cada corte. Posterior a la firma, yo como docente puedo hacer el ingreso a Banner, que es el sistema académico, sin ninguna dificultad. Cada corte va a indicar en determinadas semanas cuál es la entrega o cuál es el parcial que se propone como entrega final. Para el corte número 1, en la semana número 6, se propone en la plataforma Moodle la entrega final o parcial final de ese corte. Para el corte número 2, en la semana 11 de la plataforma Moodle se va a indicar cuál va a ser ese parcial y en el corte 3, que corresponde al 40%, se indicará en la semana 16. Como temas varios queremos compartirles que estamos en el año de la creatividad. Como iniciativa institucional estamos apuntando para que todas las actividades académicas y por supuesto las entregas que ustedes vayan a desarrollar gocen de un alto contenido innovador y creativo. Por lo tanto, mis actividades, los encuentros, esperaré desarrollarlos de la mejor forma, en espacios disruptivos y con actividades diferentes. La puntualidad en los encuentros es muy importante porque recordemos que el reglamento estudiantil establece que si el estudiante tiene una inasistencia superior al 20%, va a perder la asignatura o puede perder la asignatura por no asistir. Las entregas de las actividades se van a desarrollar en la mayoría de los casos en la misma semana o en la misma clase, en el mismo encuentro. Si no se puede desarrollar, el docente o yo como docente indicaré cómo se entrega para que no tengan tanta compilación de entregas y si se aproveche al máximo el encuentro presencial, porque la modalidad, recordemos, es presencial. Hay que recordar que la institución pone a disposición la dirección de correo electrónico del equipo de consejería, el cual es consejería@ariandina.edu.co. A través de esa dirección de correo electrónico ustedes pueden solicitar acompañamiento psicológico, dar a conocer alguna situación económica que les dificulte continuar su proceso académico y cualquier otra situación que ustedes requieran de ayuda o de acompañamiento. Como institución no queremos que ustedes se sientan solos y mucho menos avancen de forma sola en su proceso académico. Por lo tanto, ese correo les va a permitir estar en contacto y pueden darlo a conocer. Así las cosas, espero que este semestre académico sea enriquecedor, que sea una etapa productiva en su proceso de su proyecto de vida. Y una vez más, bienvenidos a esta su casa, la Fundación Universitaria del Área Andina.